El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima nuestra Madre, hoy celebramos la fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. La Iglesia hoy lo recuerda a este santo como una columna de la Iglesia, junto a otros muchos que también Dios suscita, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán, también San Francisco de Asís, San Benito de Nurcia y grandes como también San Bernardo, ¿no? Y en estos tiempos contemporáneos, pues San Juan Bosco, por ejemplo, ¿no? San Ignacio de Loyola, él es del siglo XVI, tiene muchísimas características, pero una de sus características más peculiares, San Ignacio, como todo santo, es un hombre que busca a Dios. Él empieza su camino de conversión en un trance dificilísimo, casi le alcanza la muerte. Y estando ya preparándose prácticamente para la muerte, invoca a San Pedro, de quien era muy devoto, y entonces dice su historia que San Ignacio empieza a recuperarse. Él era católico, por supuesto, pero también tenía sus pecados, tiene fama de pecador. Y en esa convalecencia, San Ignacio empieza la lectura espiritual, no porque lo quisiese, sino porque era aficionado a la lectura, le gustaba leer, y entonces le pide a su cuñada, que le estaba cuidando junto a su hermano, le pide unos libros. Y su cuñada, como era una persona también devota, religiosa, le dice: mira, aquí yo no tengo libros que te gustan a ti, que son libros vanos, de caballería, pero tengo libros, una vida de Cristo, el Flos Santorum, o sea, la vida de los santos, y el santo, para matar el aburrimiento, empieza a leer. Empieza a leer, y entonces empieza a reflexionar. Empieza a reflexionar y empieza también a comparar lo que le produce en el alma, el recuerdo de su vida, las ambiciones que van latiendo en su mente, porque él es un noble caballero y anhela hacer hazañas militares. Y va dándose cuenta de que eso ciertamente le entusiasma, pero le deja vacío. Y empieza a pensar en las cosas de Dios, en el servicio de Dios, y le produce gran alegría y le da paz, mucha paz. Y va dándose cuenta San Ignacio del sinsentido de su vida. ¿A dónde estaba yendo él con toda esa ambición que tenía? ¿A dónde estaba yendo?
Para los jesuitas era clásico aquella frase que va a repetirle a San Francisco Javier, el mismo santo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esa frase se la va a machacar el mismo San Ignacio a San Francisco Javier. ¿De qué te sirve ganar todo? ¿Bien? Títulos universitarios, dinero, poder, ¿de qué te sirve todo eso si no salvas tu alma? Entonces esta sentencia también va a trabajar mucho en San Ignacio. Y entonces, gracias a esa lectura, a la reflexión, a la meditación, San Ignacio decide cambiar de vida. Dejar el servicio de un rey temporal, por un rey eternal. San Ignacio tiene un corazón muy noble. Dicen los historiadores que San Ignacio es medieval por su espíritu, o sea, lo mejor. El cristiano medieval, una de las características más, digamos, destacadas y más hermosas es su nobleza. San Ignacio va a aborrecer la palabra traición. Una vez que dice sí, es un sí hasta la muerte. Precisamente eso es lo que casi le lleva a la muerte en Pamplona, porque él está defendiendo a su rey. Y en medio de la guerra, cuando todos ya se quieren echar para atrás, los franceses estaban atacando y los españoles eran poquísimos, todos los españoles dicen, no, nos rendimos porque es inútil defender. Y San Ignacio dice, ni una palabra, o sea, ni un paso atrás, aunque muramos. Y tanto se empeña que ¿no? Dice, y los lleva a defender Pamplona. Y cuando cae San Ignacio, pues se rinden todos. Pero esa actitud de San Ignacio es como humanamente un rasgo de él, muy destacado. Muy destacado. Por eso en los ejercicios espirituales, una de las exhortaciones que San Ignacio tiene es pedir a Dios vergüenza y confusión. Vergüenza y confusión de mis pecados. Es decir, avergonzarme delante de Dios de todo lo feo, lo innoble que es traicionar a un amor así. ¡Qué vergüenza! ¿No? Ni siquiera es el amor, es la vergüenza. Pero ¿cómo yo a un amor así, crucificado por mí? ¡Qué vergüenza! Él dando su vida por mí y yo echándome para atrás. Huir, eso no. A San Ignacio no le entra en el alma ser un traidor. Por eso cuando él lo que quiere es, a partir de su conversión, es servir a un rey eternal. Deja un rey por otro mejor. Eso es la nobleza. O sea, encuentra un bien, pero encuentra un bien mayor, mejor. Dice, esto vale la pena. ¿Bien? Y precisamente la lectura de los santos le hace ver que no es imposible ni absurdo. Lo ha hecho San Ignacio, lo ha hecho San Francisco de Asís, lo ha vivido Santo Domingo de Guzmán. ¿Por qué yo no? Dice él. Y ha orado y su corazón se siente lleno de anhelo por servir a Dios. Y esa va a ser su vida. San Ignacio no tiene aspiración de combate, de pelear contra los luteranos, no tiene afán de hacer una orden religiosa. Así no empieza San Ignacio. San Ignacio empieza buscando a Dios, buscando servirle a Él. En ese afán, por eso no. Lo primero que hace es hacerse pobre. Se recupera un poquito, ya
ya podía caminar y estaba medio cojo, y de hecho va a quedar cojo toda su vida. Y se va a Montserrat, a la Virgen, y allí deja todas sus vestiduras, su modo de ser, porque era de la nobleza, y a partir de ese día vive pobrísimamente, como un mendigo. No quiere que nadie le conozca, que nadie le reconozca, porque quiere vivir eso. La nobleza de él es esto, vivir como Cristo, un rey pobre, un rey sin apoyo humano, solo dedicado a la oración, a vivir mendigando. Quiere ser, esa es la riqueza, bienaventurados los pobres de espíritu. No quiere más riqueza que Dios. Y esa característica de ser dócil a Dios le va a ir llevando poco a poco, paso a paso le va a ir llevando. Primero le lleva a Montserrat, después se da cuenta el mismo santo que Dios le va pidiendo que ayude a las almas con su palabra, y entonces ya deja una vida así de austeridad extrema, lo deja, porque ve que así, pues andando como un mendigo sucio, harapiento, pues nadie se le acerca, entonces empieza a mejorar su aspecto externo, pero su integridad mantiene. Tenía intención de ir a Tierra Santa, va a Tierra Santa, quería quedarse en Tierra Santa porque de ahí quería empezar, como los apóstoles, a predicar el Evangelio, pero lo botan y él acepta. Y entonces viene él, preguntándose, ¿qué puedo hacer ahora yo por Dios para servirle mejor? Y entonces se da cuenta que pues el sacerdocio le puede ayudar mejor. Y él era de 30 y pico de años y tenía que estudiar como niños, con los niños. Y entre las burlas de sus compañeritos empieza a estudiar. No le importa a él lo que digan los hombres, lo que quiere él es eso, seguir a su rey, a donde quiera que vaya. No le importa. Y así va consiguiendo hasta que llega a la universidad y va animando a otros a que vivan así. Y entonces poco a poco Dios le va suscitando compañeros y se va dando cuenta él mismo, pues que Dios le pide unir a esos compañeros e infundirles ese espíritu que él está recibiendo. Y así empieza la compañía de Jesús, una orden religiosa que tiene este espíritu de San Ignacio, la nobleza del corazón de San Ignacio, que luego en los ejercicios espirituales va a decir, por eso nada más empezar, dice, el hombre ha sido creado para alabar y hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. San Ignacio no pone, el hombre ha sido creado para amar. Ahí está el sentido, ¿ven? Como San Ignacio no se va por blandenguerías ni por sentimentalismos. Es un hombre que sabe que el amor, cuando uno ama a alguien, de veras, cuando lo ama, lo que dice, alaba, o sea, lo reconoce como digno de alabanza y lo reverencia. Tiene respeto. Cuando uno ama a alguien, tiene una delicadeza, un respeto. Eso es la nobleza. Y no se queda en eso, sino, sirve, se pone a su servicio. Totalmente, rendidamente. Eso es el amor. San Ignacio va por el fruto. Por eso la oración tiene que llevar necesariamente a un rendirse ante Dios totalmente. Y eso es lo que va a infundir a la gran compañía de Jesús. Y por otra parte, un hombre
de gran espíritu práctico, Dios le dotó de un conocimiento de los hombres extraordinario y muy organizado. Y entonces va a dotar a la compañía de Jesús de una organización muy sólida. Y gracias a eso, la Iglesia va a contar con una orden religiosa que le ha hecho muchísimo bien, y le sigue haciendo grandísimo bien, ¿no? Pidámosle al Señor, queridos hermanos, aprecio por la lectura espiritual. A nosotros, en estos tiempos, San Ignacio llega a descubrir a Dios por ese camino, la lectura espiritual. Hay que saber leer por esos libros que realmente ayuden a despertar en uno ese amor, ese deseo de servir a Dios. ¿Bien? Hay que dedicarle. Y pidámosle a este santo también esa nobleza de su corazón. Esa nobleza que descubre a Dios, descubre al Señor y lo único que quiere es servirle. San Ignacio ha vivido en el mundo y por eso sabe lo que hay en el mundo y lo aborrece, no quiere. Es un hombre, como se dice, desencantado del mundo. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen. San Ignacio también es un hombre muy de pocas palabras. San Ignacio no habla mucho, es de muy pocas palabras, pero San Ignacio desde su conversión es gran devoto de la Virgen. En camino de Montserrat va andando por santuarios marianos, y precisamente la primera, una gracia muy grande recibe en la Virgen de Aránzazu. Cuando va a Montserrat, en la Virgen de Aránzazu, cercano a su pueblo, hace una vigilia y Dios le concede una gracia muy grande, muy grande. Y finalmente, claro, la Virgen de Montserrat, ahí se queda mucho tiempo junto a la Virgen. Ese es San Ignacio. Parte de su vida, pidámosle pues al Señor, sobre todo esto les dije, aprecio por la lectura espiritual, libros que nos ayuden a formarnos espiritualmente, que vayan despertando día a día en nosotros, como en Él, ese anhelo de servir a Dios. Y por otra parte, esa nobleza humana que tiene San Ignacio, ¿bien? La nobleza de reconocer la bondad de Dios y no tener más remedio que rendirse ante esa bondad, y tener ganas de servirle con un fervor intenso. Amén.